seguro que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada jamás podrá separarnos del único amor inigualable, inconmensurable, que es el amor de nuestro Señor.
Jesucristo basta, ¿no? Y usted sabe bien eso, porque Jesucristo no solo apareció en su vida, sino que afectó lo más profundo de su vida cuando tuvo ese encuentro personal con Él. Estamos aquí porque hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. A nosotros no nos liga el lugar, el espacio, no nos liga relaciones sociales que construimos acá, sino que quien nos une, nos relaciona fuertemente es el Señor. Cuando uno toma la iglesia como un espacio de reunión social o de encuentro entre amigos, los amigos se pelean, ustedes saben, ¿no? Y los grupos sociales se rompen. Pero la iglesia ha permanecido firme a través de los siglos porque Jesucristo es quien la une. Y mientras Jesucristo esté presente en la vida de la iglesia, ténganlo por seguro que estaremos unidos a Él. Hace algunos días me encanta el cine, ¿no? No sé si a usted le gusta el cine, la televisión. Bueno, más que nada el cine, de vez en cuando uno tiene tiempo, ¿no? Porque a veces hay que sentarse y ver algo que esté allí en la avanzada. Apareció un film que se llama 1917. Algunos de ustedes lo han visto ya, ¿no? Yo soy de avanzada entonces porque ustedes ninguno lo ha visto. Está postulando al Oscar. Siempre ustedes me da la impresión que son mejor gente que yo, ¿ya? Porque cuando tengo que hablar de estos temas parece que no lo han visto. Bueno, yo lo vi, no les voy a contar el final, pero sí es un relato muy interesante de dos jóvenes que son soldados y tienen que ir a entregar una carta que va por mano y tienen que entregarla al jefe de un batallón que va a ser emboscado. Son 1.600 soldados, ¿lo están recordando? Algunos me dicen que sí, o no, María Eugenia me dice medio sí, como que sí que no. Y están cómodamente, entre comillas, ¿no? Descansando después de haber sostenido una batalla y tienen que empezar a cruzar barreras. El ejército enemigo ya les ha hecho creer que aún están en el lugar donde están, ¿ya? De tal forma que cuando ellos lleguen y pasen por ese lugar se van a dar cuenta que no hay nadie y van a ir a la batalla de tal manera que les van a emboscar y hay que salvar a esos 1.600 soldados. Tienen que cruzar barreras, tienen que enfrentar francotiradores, etcétera, etcétera. Vea la película si tiene tiempo, ¿ya? En el verano. Fíjense que ellos están en una misión, tienen que cumplir una misión. Uno de los chicos es hermano de uno que está en la frontera, de uno de los 1.600. Y cuando recibe la carta, lo único que quiere es llegar. Quiere cumplir la misión a como debe lugar porque su hermano y 1.000 y tantos soldados más van a ser emboscados y van a morir. Entonces hay que recorrer y pasar por los caminos más increíbles con tal de llegar donde el comandante que está ahí adelante, entregarle la carta y diga alto, o si no, esos 1.600 mueren. Nosotros también, cada uno de nosotros tenemos una misión en la vida. Nosotros tenemos misiones que cumplir. Y fíjense qué interesante que en la Biblia no solamente algunos son llamados a la misión, sino todos y cada uno de quienes hemos puesto nuestra vida en Cristo, entonces tenemos que algo por qué vivir, hacer algo por qué vivir y algo por qué morir y algo por qué arriesgar la vida. Yo sé que hoy día ser cristiano es relativamente sencillo, fácil. Se está complicando. ¿Ya? Tenemos los problemas que son propios de la vida, una enfermedad que nos ataca, y alguna situación laboral que nos apremia, pero todavía el tema de ser cristiano en este país es respetado. Fíjense que Jesús llama a sus discípulos a la misión, pero Él es el primer misionero. Si ustedes ven su Biblia, allí en el capítulo 9, versículo 35, se nos habla del Jesús misionero. Y dice lo siguiente, versículo 35 del capítulo 9 del libro de Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas
como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Para Jesús todos los lugares son importantes. Las ciudades como las aldeas. Las grandes capitales como los pequeños lugares que se encuentran tan distantes de todos los medios casi. Para el Señor todo lugar era importante, por ello dice el relato, recorría, era un peregrino que no paraba de ir. ¿Sabe por qué? El texto lo describe, porque ve que la gente está desamparada y está dispersa, porque la gente no tiene rumbo, porque la gente está desorientada y tiene un tremendo vacío en el corazón, y porque necesitan tener un encuentro personal con Dios. Recorría, no paraba. Las personas para él eran lo más importante. El desamparo, la dispersión. Dos conceptos tan propios de nuestra sociedad actual, tan propios de nuestra cultura, tan propios de nuestros tiempos. El desamparo. Vivimos en grandes ciudades, pero nos sentimos tan solos. Vivimos rodeados de multitud de personas, nos cruzamos diariamente con una multitud enorme de gente que va y viene, pero tenemos un vacío en el corazón tan grande. Nos sentimos solos, nos sentimos ausentes de los demás, pero también estamos en situación de riesgo. La dispersión de un rebaño es el riesgo más grande, ¿no? Ovejas dispersas están expuestas a que venga el lobo y la destruya. Y fíjense, si hoy día pudiésemos definir también esta cultura, es que estamos viviendo estos tiempos en donde hay una destrucción del ser humano. El ser humano se está arruinando muchas veces él mismo, pero también el entorno lo quiere arruinar, lo quiere destruir. Y ahí es donde entendemos este caminar de Jesús, este recorrer de Jesús buscando a la multitud, buscando a los desamparados y a los dispersos. Pero no se queda ahí, sino que ve más allá, ve más allá. Y pide a sus discípulos que oren para que el Señor envíe obreros a la mies. Lo que le llegó Cristian hace algún ratito, en el capítulo 10, nos descubre a Jesús llamando a los 12 discípulos. Y fíjense que me llama la atención, que no son los mejores. Cuando usted empieza a estudiar la vida de cada uno, vienen de miradas del mundo diferentes, vienen de intereses diferentes, de culturas sociales y económicas distintas, vienen de miradas políticas aún de cómo se resuelven los problemas en Roma y de ellos como pueblo distintas. Pero tiene la grandeza del Señor de reunirlos en torno a Él. Cada uno de estos personajes que se menciona en el capítulo 10, que son los discípulos de Jesús, nos representan algunos de ellos a nosotros. El publicano, el cobrador de impuestos, el celote, que no puede ver al publicano, y juntos se unen para una misma misión. Es extraordinario lo que hace Jesús. Gente tan distinta, de estratos sociales tan diferentes, de ámbitos laborales tan distintos, de intereses tan diversos, pero los une en torno a su persona y les muestra una necesidad mayor. No es la de ellos, sino la de los desamparados y los dispersos. Fíjense que la misión es esa. Y yo sinceramente creo que todos estamos en la misión, aquí, más allá y hasta lo último de la tierra. No estamos aquí como iglesia para simplemente sentarnos a escuchar, a regocijarnos y a decir que bueno sea Dios, sino que estamos aquí. Y Jimmy y Techi, Alicia, ¿ya? Silvia y tantos misioneros más han dejado de pensar, y usted también en sí mismo, y está pensando en los desamparados y los dispersos. Para eso Dios nos ha puesto en el mundo. Nos ha puesto para realizar su misión, y como llamó a los 12, también nos llama a nosotros hoy día. A pensar en aquellos que lo están pasando tremendamente mal.
Qué grato es estar en un lago quieto y reposado, ¿no? Cuando uno no necesita casi remar. Algunos de ustedes han tenido que vivir y están viviendo unos lagos bastante encrespados, a lo mejor, ¿eh? Y qué importante es sentir a Jesús cerca que nos viene a acompañar. U otro navegante que pasa por ahí para decirnos, ánimo, sigue adelante. Fíjense que la misión es la misión de Jesús que llama. Llama a gente de distintos sectores, de distintos lugares. Los llama a pescadores, llama a publicanos, llama a celotes, gente revolucionaria. Los reúne en torno a Él. Y los llama para misionar. Fíjense que el versículo 9 al 15 que leyó Cristian nos habla de estos misionantes o misioneros que abandonan, ¿no? Que abandonan, que dejan. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Fíjense que lo que está diciendo Jesús a sus misioneros es, la misión es más importante que cualquier cosa. Le está diciendo, la misión no depende de lo que ustedes tengan. La misión que van a realizar depende del que los envió. Depende de lo que los envió. Fíjense que a veces uno pone tantas trabas para que Jesucristo sea conocido. A veces la traba más grande, ¿sabe quién es? Uno mismo. Uno mismo por su carácter, uno mismo por sus palabras, uno mismo como cristiano por sus desaciertos, uno mismo va poniendo las barreras, va blindando de tal manera el Evangelio que el Evangelio a veces no puede salir. Lo que dice acá el Señor es, dependan de mí. La misión no depende de lo que ustedes tengan, de las capacidades. Hace años atrás conocí una iglesia en un barrio alto, ¿no? De estos barrios que son inaccesibles. Y uno dice, estas personas parecen que no necesitan al Señor porque lo tienen todo. Y empecé a preguntar y me dijeron quién había abierto esa obra en ese barrio alto. Porque se formó una iglesia ahí, un barrio importante, entre comillas, ¿no? ¿Y sabe quién abrió la obra? ¿Quién fue misionero en ese lugar? Que permitió que hoy día haya muchos cristianos en ese lugar. Un jardinero. Un jardinero. Uno a veces piensa que en los barrios altos tenemos que enviar gente de los barrios altos para que conozcan al Señor. Y fue un jardinero que iba de jardín en jardín, de jardín en jardín, hablando con los dueños de casa, conversando el Evangelio. Y esas personas fueron conociendo al Señor. Entendió su trabajo no simplemente como un ganar recursos para vivir mejor, sino que entendió su trabajo como un espacio de misión. Hoy ustedes van a ese país, van a esa ciudad y se van a encontrar con una iglesia grande, ya que efectivamente va mucha gente del sector, pero que conocieron al Señor a través de un jardinero. No le pongamos barreras al Evangelio, no le pongamos límite al Evangelio. A veces el gran limitante a que el Evangelio corra y recorra el mundo somos nosotros mismos. El Evangelio debe llegar a todo lugar, no depende de lo que tengamos. Depende del que nos envió, depende de nuestra confianza, nuestro descanso en aquel que nos envió. Fíjense que Jesús le dice a estos misioneros, vayan a la casa de Israel, vayan al pueblo judío. Y ustedes saben que el pueblo judío fue muy resistente al Evangelio. Vayan a los lugares difíciles. A veces uno tiene la paciencia muy corta, ¿no? Le he hablado tantas veces a esta persona de Jesús. Le he mostrado el Evangelio, me he portado bien. Y todavía no acepta, no rechaza el Evangelio. Nos olvidamos que quien transforma el corazón se llama Jesucristo. Usted y yo no podemos transformar a nadie. Ni usted mismo se puede cambiar a usted mismo, ¿ya? Aunque lo quiera. Es Jesucristo quien puede transformar el corazón. Y fíjense que es interesante, ¿no? Porque estos primeros misioneros tienen que ir a su propio pueblo. A veces lo más difícil es ser profeta en su propia tierra, ¿no? ¿No les parece?
Es fácil predicar desde un púlpito, a veces tan difícil es predicar en la propia casa. Hablar del Evangelio a otro es fácil, pero hacerlo en la propia tierra porque nos conocen como somos. Vayan al pueblo que me va a crucificar, vayan al pueblo que me está persiguiendo, vayan al pueblo que me va a rechazar y me está rechazando, pero vayan, esa es su misión. A veces la misión es tremendamente difícil, pero que hay que ir, porque son ovejas desamparadas, dispersas que necesitan a Jesucristo, el buen pastor. Fíjense que en tercer lugar, y ya casi concluyendo, Jesús les dice lo que deben decir. Uno como misionero, ustedes como misioneros no pueden entregar un mensaje propio, ¿ya? Hay que decir lo que Jesús nos dice que digamos. Prediquen, dice, el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es más que ni menos que el mismo y el evangelio que él predica. Predicar el reino de los cielos es predicar a Jesucristo. Cuando nosotros vamos a hablar con otro, les vamos a contar del poder de Jesucristo, qué hizo Jesucristo y lo que Jesús puede hacer hoy día también en la vida de ellos como en nuestra propia vida. Fíjense. Jesucristo es el mensaje. Jesucristo es el gran mensaje que puede transformar la vida. Qué bueno que la educación en Chile mejore, qué bueno que la tecnología mejore, qué bueno que la ciencia avance, pero Jesucristo es el único que puede hacer nuevas todas las cosas. Jesucristo nos puede cambiarnos tempranamente cuando somos jóvenes y rebeldes a veces, pero también lo puede hacer cuando somos ancianos. No hay edad a que podamos escapar cuando Jesucristo aparece en nuestro camino. Jesús es el mensaje. Jesús es la persona que debemos anunciar. No nos anunciamos a nosotros mismos, va a decir el apóstol Pablo, rabino, educado, culto, hombre que manejaba varios idiomas, que conocía el griego, que conocía la cultura judía profundamente y otras culturas. Él decía, yo no me predico a mí mismo, predico a Jesucristo crucificado, porque él sabía que Jesús es el único que puede llegar donde nadie puede llegar, a lo hondo del alma, y producir ese cambio profundo. Nos hace amar a Dios, que nos hace seguir al Señor, ¿no? Fíjense que no los manda así nomás. Les dice, van a suceder cosas extraordinarias. Versículo número 8. Sanad enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Es decir, donde ustedes vayan haciendo la misión, algo va a suceder. Cuando llega un cristiano a algún lugar, allí las cosas empiezan a cambiar. ¿No es así? Están cambiando en su casa, están cambiando en su trabajo, están cambiando en la universidad. Donde hay un cristiano, algo nuevo empieza a nacer. Porque Cristo lo nuevo nos ha alcanzado, algo nuevo empieza a suceder en torno nuestro. No queda todo igual. ¿Ah? No queda todo igual. Algo sucede, cosas extraordinarias empiezan a suceder. La misión va acompañada con cosas extraordinarias. Dios hace lo que no podemos hacer nosotros. Yo recuerdo hace años atrás, creo que se lo he contado en una oportunidad, ya voy terminando. Hace años atrás tenía en Buenos Aires un profesor, ¿no? Un estudio de posgrado, y siempre iba a un edificio donde había un chico ahí que había estudiado en la Universidad de la Frontera y le daba argumentos para demostrar la existencia de Dios. Y hablaba con él y debatían la existencia, ¿no?, de Dios, y lo hizo por un tiempo. Y al final dijo, ya sabes, me cansó porque ha hablado tanto. Y un día se encuentra este hombre que tenía sus argumentos propios, ¿no?, con alguien que simplemente le dijo, mira, Dios te ama y el Señor murió por ti, tomó tu lugar en la cruz. Y le contó el Evangelio, ¿no? Y le habló de las cosas nuevas que Jesús hace en la vida de una persona, y de una familia, de un hogar, de un país. Y ese día ese hombre se entregó al Señor. Y luego se vinieron a encontrar el profesor con el hombre que no sabía mucho leer ni escribir, ¿no? Y le dice, ¿sabe? Hace rato que no veo a este amigo tuyo, ¿qué pasa con él? Le hablé del Señor y no ha respondido. Y él le dice, no, pues si yo le conversé, el Señor le hablé de cosas sencillas.
y conoció al Señor. Hoy día es diácono en su iglesia, sirve al Señor, ya con todo el corazón, de manera alegre. El Señor es quien puede cambiar el corazón. El Señor es quien puede hacer algo milagroso en la vida de uno. Cuando vemos que todo es imposible, bueno, ahí está el Dios de lo imposible para hacer las cosas. La misión tiene riesgos, ¿no? Y el Señor les dice así en una frase nomás a sus discípulos: andarán en medio de lobos. A veces nosotros andamos en buenos lugares, donde es fácil hablar, ¿no? Pero a ellos les dice: andarán en lugares difíciles. Y les recomienda lo siguiente: sean prudentes, sean sencillos, pero por sobre todas las cosas no tengan temor, que yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar con ustedes. Todos somos misioneros. Techi y Jimmy van a fortalecer áreas de su vida. Tendrán que ir a otro lugar, donde nosotros también iremos con ellos. Es como pasa con los hijos, ¿no? Cuando los hijos se van, uno va con los hijos también donde ellos van. Nosotros iremos con ellos también. Pero déjenme decirle, tenemos que seguir nosotros también aquí, cumpliendo la misión. Porque todos hemos sido llamados a anunciar a aquel que transformó nuestra vida, aquel que nos hizo nuevas personas, aquel que por pura gracia y misericordia se acercó a nosotros y nos dio, como dice el escritor, una nueva canción. Puso un nuevo tema en nosotros, de tal manera que hoy día, a pesar de las dificultades que podamos vivir, o a pesar del tiempo tranquilo que vivimos, nosotros decimos: Señor, estamos en tus manos, somos tuyos, te pertenecemos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos permita siempre, siempre entender que estamos aquí no para nosotros mismos. Estamos aquí, el Señor nos ha puesto en este tiempo para bendecir la vida de otros, para que otros puedan experimentar a Jesús, al Jesús que usted experimentó, y que un día le cambió la vida. Y a pesar de las dificultades y los buenos tiempos que vive, usted sabe que cuenta con aquel que tomó su lugar, como cantábamos, y murió en la cruz. Y lo que tenemos que hacer ahora es simplemente dar gracias. Agradecer por aquel que llevó toda nuestra culpa, toda nuestra maldad. Entonces seamos alegres, vivamos con gratitud, anunciando a aquel que nos llamó. Cumplamos la misión. ¿Sabe cómo termina la película? Le voy a decir cómo termina. Me encanta el final. Pueden verla, es muy buena, ¿no? Termina con el soldado, después de haber entregado la carta, y el ejército, ¿no? Haberse librado la emboscada, termina afirmado, sentado en un árbol, mirando un paisaje precioso. Cuando uno logra cumplir la misión cristiana, puede descansar con satisfacción. El tema que hay que seguir haciendo, ¿no? Vendrán nuevas misiones. ¿Cuál es su misión? ¿A quién le está hablando el Señor? ¿A quién le está llevando una semillita de esperanza? Rompamos nuestros muros, ¿no? Y vayamos al encuentro de aquellos que a veces tienen una buena profesión, tienen un buen pasar, o lo están pasando mal, que tienen trabajo o no tienen trabajo. Sembremos a Cristo en el corazón, en lo más grande, lo más extraordinario que uno puede hacer en la vida. Sembrar a Jesús en la vida de otro. Y para eso estamos aquí, para hablar de Él, ¿no? Y para eso estamos afuera, para hablar de Él, para anunciar. No a nosotros mismos, sino a Jesús. Jesucristo es nuestra esperanza. Que el Señor les bendiga, puestos en pie. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado. Señor, en este día te hemos honrado a ti. Y te hemos dado gracias porque has puesto en el corazón de nuestros hermanos este anhelo profundo de servirte en otro lugar del mundo. Señor, eso nos compromete en ese lugar donde ellos vayan, pero también nos compromete en el aquí y en el ahora. Señor, en verdad no hay nada en la vida que pueda llenar el corazón, sino solamente tu persona. Señor, podemos alcanzarlo todo, pero si tú estás ausente, hay algo que nos damos cuenta que falta en nuestra vida, y esa es tu presencia. Quienes están aquí, Señor, en este día y han experimentado ese encuentro con Jesucristo, lo pueden confirmar. En los tiempos de prosperidad no hay cosa más linda que tener a Jesús en el corazón.
porque nos da sobriedad y gratitud de saber que todo lo que tenemos y hemos alcanzado viene de ti. Y en los tiempos de prueba, saber que también nos sostienes con tu mano maravillosa. Padre, en este día te pedimos que despiertes nuestro corazón, sobre todo para llevar tu nombre, tu persona a la vida de otros. Señor, no hay otro motivo más grande en la vida que esa, Señor, de darte a conocer. Sí, Padre, en esta hora especialmente oramos por Jimmy y Techi, que tú les acompañes, les bendigas, que tu mano esté con ellos, Señor, sosteniéndolos. Y a nosotros como iglesia, a quienes estamos aquí en esta hora, también despertando nuestros corazones para anunciar tu nombre. Si en esta hora hay alguien aquí que aún no te conoce, Señor, queremos pedirte que de alguna forma tú te manifiestes en la vida de ellos. De tal manera, Señor, que en este día, Señor, tú puedas tocar el corazón, la vida y rendirse a ti también. Porque en la rendición a ti, Señor, estamos seguros que empieza lo nuevo. Y gracias, Señor, porque lo que quieres darnos es vida abundante, como dice tu palabra. Y esto no tiene que ver con riqueza, no tiene que ver con la materialidad, tiene que ver con paz, con amor, con gozo en el corazón. Saber por qué estamos aquí y a dónde vamos. Bendice a cada uno de los asistentes, mis hermanos, y llévanos a casa con tu paz. Y donde estemos, que podamos ser de influencia maravillosa también para aquellos que no te conocen. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El Salmo 71 del 1 al 3 dice: Señor, en ti busco refugio. Jamás permitas que yo sea avergonzado. Ven a socorrerme y líbrame, pues tú eres justo. Dígnate escucharme y ven a salvarme. Sé para mí una roca de refugio, en donde siempre pueda resguardarme. Solo tú puedes decretar mi salvación, porque tú eres mi roca y mi fortaleza.
justicia.